Es la Hamad Argelina, el llamado desierto de los desiertos. En este páramo, en esta nada cubierta por el polvo, vive desde hace 40 años parte del pueblo saharaui. Son decenas de miles de hombres, mujeres y niños que resisten día a día en campamentos de refugiados. Son el vestigio de una descolonización fallida, la española, y del expansionismo de Marruecos. Un exilio que, como nómadas, iniciaron mirando atrás. No sabían que la vuelta a su tierra, al Sáhara Occidental, se convertiría en la principal lucha de su pueblo. Tenemos que llegar al Sáhara y reunirnos con nuestros hermanos saharauis. De repente vinieron unos hombres del Polisario donde nos dijeron que tenemos que ir de este sitio porque van a pasar las tropas marroquíes en la madrugada. Nosotros estuvimos poniendo minas en la frontera entre el Sáhara y Marruecos para impedir la entrada del ejército. Y de la noche a la mañana nos dieron la orden de quitar las minas, entregarle las cuarteles a nosotros, a los marroquíes, y encerramos a los saharauis en los barrios entre alambradas, les quitamos la gasolina para que no huyeran y fue colaborar en un genocidio. Yo me acuerdo que mi madre estaba embarazada casi 9 meses y de repente hemos bajado de una altura un poco donde nos vimos camiones, tanques y empiezan a tirar balas. Es algo horroroso. Yo del alto que hay, el camello, bajé por el miedo y dejé a mi hermano solo encima del camello. España, incumpliendo las promesas que les había hecho de respetar su derecho a la autodeterminación, les traicionó y les vendió entregándoles atados de pies y manos a Marruecos. Fue una vergüenza tan grande, un dolor, una rabia tan profunda. Porque los marroquíes vinieron con la idea de quemar todo. Por la noche ves todo fuego y por el día humo. Cuando tenía 3 años, desapareció mi padre y mi hermano en la zona de Amgala, donde habitaba mi familia. En aquellos momentos, Marruecos entró en la invasión del ejército marroquí y nos faltó agua y necesidades de comer. Mi padre en aquellos momentos y mi hermano fueron en busca de agua y para también darle de agua al ganado que teníamos. Y entonces fueron y no hemos vuelto a verlos desde el 12 de febrero de 1976. Mahmoud es uno de los pocos saharauis que ha podido encontrar y enterrar a sus muertos. La fosa donde estaban su padre y su hermano junto a otras 6 personas fue hallada en 2013 por un beduino. El lugar, en medio del desierto, coincide con el relato de un niño de 13 años que logró sobrevivir a la masacre. A mí cuando me lo plantearon por primera vez vi que el tema era muy difícil porque la incertidumbre de que igual ni encuentran la fosa
y vas hasta allá y luego obtienes unas muestras que las traes y no rinden para extraer ADN, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo... Francisco Echeverría lideró el equipo de especialistas que se desplazó a Amgala para identificar a los saharauis enterrados en la fosa. Un trabajo de solo 6 días y en un lugar plagado de minas. Para nosotros fue una sorpresa impresionante cuando vimos que las ropas estaban conservadas y al movilizar las ropas vimos pues, el rosario que se utiliza allá, pues, cualquier objeto envuelto en un plástico que es una cuerda que puede servir para atar no sé qué, y entre todo ello los documentos de identidad, en donde en ese mismo instante uno puede leer el nombre, la fecha de nacimiento, y ese documento nacional de identidad es que es igual al que yo tenía el año 1975 o 76, o sea que lo puedo reconocer, no es un papel que salga de otra parte. Con lo cual te consta que son ciudadanos españoles de origen saharaui. Y esto, naturalmente, éramos conscientes en ese mismo instante, con independencia de que luego las pruebas genéticas salieran adelante o no, que iba a tener alguna repercusión. Todas esas pruebas documentales, testimoniales y forenses son el corazón del primer auto en España, donde un juez, Pablo Ruz, pide el procesamiento por genocidio de 11 altos cargos y militares marroquíes. Un paso sin precedentes hacia la justicia de las víctimas saharauis. El abogado Manuel Ollé representa a las familias. Es un auto muy importante, ¿no? Porque es la primera vez que se establece una verdad judicial. Y en esa verdad judicial, en el auto de procesamiento, el juez Ruz va desgranando, ¿no?, todos los antecedentes de lo que pasa desde 1975 y desde 1976, desde que España abandona el Sáhara Occidental. Y a partir de ahí narra una serie de hechos, una serie de masacres que se produjeron contra ciudadanos saharauis y las califica lamentablemente de genocidio. Por la forma que fueron asesinados, por la forma que les hicieron desaparecer, se evidencia esa crueldad que es propia del crimen más aberrante que la mente humana es capaz de imaginar, de diseñar y de cometer, como es el genocidio. El auto del juez Ruz es, por otro lado, un toque de atención a la responsabilidad de España. Recuerda, por ejemplo, que ya en 1975 el Tribunal Internacional de La Haya dictaminó que Marruecos no tiene ningún vínculo de soberanía territorial. A ojos de la justicia internacional y española, el Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia africana. Esto es muy importante porque esto España siempre lo ha rechazado. Los sucesivos gobiernos españoles, desde los tiempos de UCD, todos los gobiernos de la democracia lo han hecho. Pero ahora es el Poder Judicial el que le está diciendo: usted como gobierno puede decir lo que quiera, pero desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho interno, el derecho internacional forma parte también del derecho interno, España es la potencia administradora del territorio. Mi padre y mi hermano no conocían de colores políticos, ni tampoco conocían de guerras. Eran beduinos que van trasladando tras el pasto día a día, buscando alimentos para la supervivencia de la familia, y murieron justamente por ser saharauis, porque antes de, como siempre ha dicho en su testimonio el testigo presencial, que fueron preguntados antes de ser ejecutados por su DNI, y cuando mostraban el DNI español y viendo que se escribe el Sáhara Occidental, lo ejecutaban. Es el desfile de colores, cultura, costumbres e historia que cada año celebran los saharauis que habitan en Dakhla. Un acontecimiento extraordinario en un campamento de refugiados acostumbrado a una rutina de arena, siroco y té. En cada toma siempre se beben 3. El primero, según la tradición, amargo como la vida. El segundo, dulce como el amor. Y el tercero, suave como la muerte. Vida, amor y muerte son las medidas de tiempo en el desierto, donde contar las horas tiene muy poco sentido. Aquí los números a recordar están relacionados con la supervivencia. 50 como los grados de temperatura que se superan cada verano. 7 como los días que pasan hasta que los camiones cisterna llenan los depósitos de agua de cada familia saharaui. 6 como los kilos de harina de los que disponen al mes. 5
como el número de campamentos, cada uno de ellos con el mismo nombre que tienen ciudades ya existentes en el Sáhara Occidental. 2, como las horas por carretera hasta llegar a un hospital donde poder operarse. O 1, como el muro. Después del alto de fuego hubieron muchas bajas a causa de las minas antipersona. Entonces yo, entre otros jóvenes de mi edad, pensamos cómo poder hacer un desminado. Fuimos a hacer eso y al cabo de trabajar durante unos 22 días más o menos, se me ocurrió a mí el accidente que consistió en que yo recuerdo, choqué con una mina de antipersona que tiene un detonador que funciona químicamente. Entonces yo, para quitar el detonador de la mina, al darle vuelta, vi que le salía un líquido que de repente yo supe que la mina esa no está bien de seguro y que quise abandonar, tirarla detrás de mí, ¿no? Porque había gente delante, la quise tirar de atrás, pero dado por lo visto no me dio tiempo suficiente para tirarla. Entonces la mina explotó, yo perdí la memoria durante unos instantes, me encontré a unos 7 metros de donde estaba, en pie, con la mano ensangrando, con la otra sujetándola así. No sentía nada en ese momento, pero supe de que perdí la memoria durante unos instantes. Entonces mis compañeros me llevaron al hospital, que estaba muy cerca. Me evacuaron a Argelia, donde me amputaron definitivamente los dedos. Es el testimonio de una de las víctimas de los campos de minas que se extienden a uno y otro lado del muro. Vigilado día y noche por militares marroquíes, es el segundo muro más largo del mundo, en total 2.700 kilómetros. Su construcción data del año 80, cuando Marruecos decidió así dificultar los ataques del Frente Polisario y el posible regreso de los saharauis. Desde entonces, es la brecha profunda que parte en dos ese pueblo. A un lado del muro, las familias que huyeron a los campamentos de refugiados. Al otro, las que se quedaron en su lugar de origen, el Sáhara Occidental. Las cifras de las víctimas que se manejan actualmente es que desde el inicio del conflicto hasta hoy son más de 2.600 víctimas de minas. Es una cifra enorme por un pueblo tan pequeño como el pueblo saharaui. Se estima que es una de las zonas más contaminadas en el mundo. El propio Pentágono habla de una cifra de 7 millones de minas a lo largo del muro de vergüenza en el Sáhara Occidental, y se podría fácilmente considerar y estimar que son más de esa cifra y que están matando de manera constante, haciendo heridos. Todos los años hay nuevas víctimas. Algunas de las minas apenas pesan 80 gramos y el peligro aumenta ante cualquier cambio meteorológico. Apenas llueve 2 veces al año en el desierto, pero el agua o un fuerte siroco pueden desplazarlas. Para colocar una mina se llegan ahora a comprarse a $1 incluso en algunos casos, y conseguir eliminarla cuesta $100. Se ve ahí la diferencia. Estamos hablando de una política de desgaste para las generaciones futuras. El Sáhara Occidental llevará años sin poder limpiarse por completo.
El saharaui Hassan Alia conoce muy bien la palabra desgaste. Es una de las voces de quienes se quedaron o nacieron en el Sáhara Occidental tras la ocupación marroquí. Activista desde los 17 años, está exiliado en España. Sin asilo político, vive con la incertidumbre permanente de ser extraditado. A su vuelta, le espera la cárcel de por vida. Bueno, la verdad que es muy duro vivir con el miedo que te pueden llevar a Marruecos a cumplir una cadena muy dura, que es cadena perpetua. Y todo lo que te va a esperar ahí, porque, por ejemplo, 5 de mis compañeros en el tribunal militar han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales. Entonces ahí te espera todo tipo de tortura, maltratos, violaciones sexuales. Y la verdad que es muy duro, pero bueno, yo he podido aguantar todo el sufrimiento porque también llevo muchos años de activismo en la zona ocupada. Hassan Alia fue juzgado en rebeldía en 2013 por un tribunal militar marroquí. Fue tras participar, 3 años antes, en el campamento de protesta pacífico de Deimizik. Previamente ya había sido condenado y absuelto por los mismos delitos. El abogado Juan Soroeta estuvo en parte del proceso como observador internacional. Yo estuve en el juicio que se celebró en el Tribunal Militar Permanente de Rabat contra 24 o 25 activistas saharauis, a los que se culpaba de haber asesinado a 11 militares que habían entrado en el campamento de Deimizik, que consiguieron llevar a más de 20.000 personas, reconocido por el gobierno de Marruecos, a un campamento situado a las afueras de Laayoune, la capital del Sáhara Occidental. Y en el juicio pudimos ver todo tipo de violaciones de lo que es el derecho a un juicio justo. En el juicio quedó claro que se habían producido torturas desde el momento en que se produjo la detención de los saharauis, durante el periodo que estuvieron encarcelados durante más de 2 años, que nunca fueron objeto de una visita de un médico forense, lo solicitaron desde el principio. Desde el 75 hasta hoy en día, y seguimos hasta hoy, tenemos más de 500 desaparecidos y desaparecidas que sus familias siguen luchando para saber dónde están. Incluso estos últimos años, desde el 2005 hasta hoy en día, tenemos más de 18 desaparecidos y desaparecidas que sus familiares también siguen luchando, y en esos últimos años también más de 14 asesinatos bajo la tortura, el maltrato. Si Hassan Alia intenta seguir con su lucha desde España, Mohamed Sidi lo hace desde los campamentos de refugiados. Está de paso en Dakhla, donde se recupera de su último arresto en el Sáhara Occidental. Nos detalla, humillación tras humillación, lo que significa estar desaparecido. Fui secuestrado alrededor de las 4 de la tarde. Me llevaron inmediatamente a las afueras de la ciudad en un coche que todavía no sé si era de las fuerzas de seguridad marroquíes, porque después de mi secuestro fue trasladado de un coche a otro con los ojos vendados. Me empezaron a maltratar sin preguntarme nada, nada en absoluto. Me desnudaron y me echaron agua fría mezclada con un producto contaminante que no sé cuál es, pero que me afectó parte del cuerpo. Después me hicieron algunas preguntas, aunque no sé cuál era el objetivo. Estuve allí hasta el amanecer y después me llevaron a otro lugar, un sitio habitual de detención para saharauis. Cuando entré allí, escuché los gritos de algunos de los activistas que habían sido detenidos a la misma vez que yo, en el mismo lugar y momento. De repente, alguien me habló y estas fueron sus palabras: "No vas a salir vivo de aquí, porque esta es la última morada en tu vida".
Mohamed Sidi asegura que la primera vez que supo lo que era la represión no había cumplido la mayoría de edad. El activismo, dice, es de por vida. Efectivamente, voy a volver si Dios quiere y seguiré porque no tengo miedo. No tengo miedo al enemigo porque yo no ataco a nadie. Lucho en mi tierra, en mi patria, por mi libertad y por mi dignidad. Cualquier persona que luche por su libertad y por su dignidad no debe tener miedo. MINURSO is indispensable in its role of supporting stability and security in Western Sahara. De la question du Sahara occidental. Desde 1991, la labor de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, ha sido imprescindible. El Consejo de Seguridad es parte ahora del problema. Ha creado obstáculos para que este referéndum no se celebre. 2 días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobase la prórroga de su misión en el Sáhara Occidental, el ministro de Exteriores saharaui pronunciaba ante RT esas palabras. La llamada MINURSO, desplegada desde el 91, tiene como misión vigilar el alto el fuego y celebrar un referéndum de autodeterminación sobre el futuro del territorio. Décadas después, la consulta sigue sin realizarse y el censo acumula polvo, tanto como el que acumulan los refugiados y su espera. Gran parte de la población ha nacido en el desierto, muchos son jóvenes formados en el extranjero y sin perspectivas de futuro. Sin nada o muy poco que perder, ahora el peligro de la violencia se cuela en muchas conversaciones dentro y fuera de las jaimas. Yo soy de la gente que apoyo a la guerra. Sé que la guerra no es algo bueno, dar sangre, pero por mi patria doy mi vida. Doy mi vida. Si nací para dar mi vida, si hace falta que doy mi vida y se queda mi tierra liberada, lo doy, sin duda. Y estamos preparados en cualquier hora. Esperamos la orden de nuestra gente. Desgraciadamente, lo que las madres hoy han podido ver con sus propios ojos es que realmente la comunidad internacional está haciendo que la violencia es la única solución. Ahora hay una situación muy difícil. Si en años pasados solamente la juventud estaba en contra, yo soy miembro del Polisario y sé las presiones que está haciendo la juventud, porque siempre han estado en contra de esa vía pacífica. Esto es bastante peligroso en el sentido de que los saharauis, la MINURSO en el territorio lleva ya 23 años y muchos están pensando que la MINURSO, en lugar de ser un instrumento para encontrar la solución, se están convirtiendo en un instrumento para legitimar la ocupación. En el Sahara, ¿por qué no corre sangre? No se interviene. Entonces, ¿qué? ¿No están dando el mensaje de hacer correr sangre? Nos dice que es un conflicto de baja intensidad. Entonces, ¿qué está diciendo la gente? Bueno, vamos a hacer alguna acción para atraer la atención de la comunidad internacional. Son mensajes negativos realmente. Y más ahora, la gente, muchos jóvenes se inspiran en Mali, en el Sahel, en Libia. Yo tengo 29 años, he nacido aquí mismo. Y el mismo tema. Ya tengo 30 años casi. Durante días cumplo los 30 años. La misma. Pero la causa siempre lo tenemos de frente. Una causa, la saharaui, en permanente espera, y la mayoría del tiempo en la oscuridad política, diplomática, judicial, informativa. Para muchos, sobre todo jóvenes, ya va siendo hora de arrojar luz de la forma que sea, de llegar al final de la marcha. Lo que está por decidir es si, en lo que queda de camino, se levanta una tormenta de arena.